Voy a grabar. Bueno, buenas noches, profesor. El grupo está conformado por Omar Monroy, Jair Palma y Yorán Estirán. Nosotros le vamos a hablar de lo que es pues el documental de las antiguas ciudades perdidas, Ciudad de Piedra, de Albert Lee. Aquí está. Bueno, profesor, inicialmente en el documental que venimos, pues que es como una serie al anterior que habíamos ya visto, el de Ciudades Perdidas, donde hablaba de Ciudad Perdida de Santa Marta, encontramos también este otro documental muy interesante donde nos hablan pues de unas ciudades de piedra o ciudades que pues en la historia, prehistoria, se construyeron a base de piedras y que hoy en día muchas son un enigma de cómo se pudieron construir estas fortificaciones, edificaciones, en muchos casos, algunas como la que vemos aquí en pantalla, que está declarada por la UNESCO como Patrimonio de la Humanidad, que es Nammadol, que es una serie de pequeñas islas artificiales, se encuentra unida por una red de canales. Esto pues a través del video, del documental, vemos pues que fue creado a partir de unas montañas de basalto que estaban siempre a aproximadamente, creo que dice ahí en el video, de 7, 8 kilómetros la distancia. No estoy mal, creo que fueron como 6, no tengo el dato exacto, pero son entre 6 y 8 kilómetros la distancia en la cual recorrían para traer estas piedras. Eran unas piedras muy grandísimas y en las cuales pues fueron construyendo todo este sistema, esta fortificación acá. Lo que nos explica el video, lo que nos muestra Albert Lin en el video es que se puede decir que rodearon prácticamente toda la isla y lo que hicieron fue traerlos por mar porque no he encontrado como de pronto otra respuesta a cómo se hizo el traslado de estas piedras tan grandes. Data pues este lugar de decir tiene más de 1500 años a lo que fue nuestra era y se dice pues que los espacios hacen referencia a los canales, que fue como tal el yacimiento de lo que fue Nammadol. Se dice también que estos canales se conectaban con la ciudad y todo porque eh, las personas que habitaban en este lugar, algunas poseían como una riqueza grande y eso, y ellos decían que era más seguro pasar y así evitar confrontaciones. Dale nomás. Listo, profe. En Amador también tenemos estas imágenes de tipo satelital y tenemos unas imágenes submarinas. A esta ciudad también se llama la ciudad de los muertos y los rituales porque prácticamente era una fortificación de un templo. Lo más interesante del caso es que en el fondo submarino también habían rocas talladas que traían de la cantera y habían unas estructuras que mantenían el mar a raya como si fueran unos diques. Entonces, en el fondo también se ve cómo está el tema del diseño para controlar el mar que va por los manglares y que también, también en un tiempo atrás tenían cementerios en lo profundo, hasta donde teníamos entendido. Interesante el video porque, bueno, lo que más me gustó ahí fue que, o sea, para el tiempo que está, es una cuestión, una obra de ingeniería bastante avanzada para la época. O sea, eso, los antiguos que lo diseñaron fue un diseño bastante particular. Porque, bueno, si analizamos bien, en la parte del video que estaban comentando de cómo está en la roca de la cantera, todavía estaba la duda de cómo ellos movían esas rocas que pesaban hasta 5 y 6 toneladas. E inclusive también pensaron cómo iban a mover, cómo iban a arreglar esas rocas en el fondo. Eso fue bastante interesante, digamos. Listo, aquí pasamos a la siguiente, que es la ciudad de Acre, la ciudad de los templarios. Este me gustó bastante porque Albert Lin
cuando estaba haciendo las investigaciones y estaba haciendo el sondeo de la zona, él entró a las catacumbas, o sea, no catacumbas, sino los túneles subterráneos de la ciudad. Esta era la antigua ciudad antes de los templarios, la base principal en Tierra Santa, donde almacenaban todas las riquezas y estaba la principal fortificación de la zona. La ciudad actual está construida sobre la vieja, pero los templarios tenían sistemas de rutas subterráneos secretos para distribuir las riquezas que tenían que almacenar en la base principal, o sea, en la fortificación. Lo interesante de esto es que Albert Link, el GPS no daba la ubicación por una cuestión bajo tierra, pero el sistema láser que estaba utilizando eh, manejaba una base que le podía crear un mapa de la zona subterránea, o sea, ponía el láser y eso le enfocaba toda la cartografía que estaba en la ciudad subterránea. Entonces, ¿qué fue lo interesante? Que sacó la cartografía de la zona subterránea y eso lo unió con la base que tenía de la exploración del dron. O sea, hizo un solo dato que unió y creó el mapa a escala de cómo era la ciudad antes de que se construyera la nueva. Ahí en ese video nos damos cuenta cómo están las fortificaciones, cómo estaban las cuestiones de los túneles subterráneos. También encontraron cisternas grandes que almacenaban el agua lluvia, las rutas que conducían a la fortificación con el tema del oro. O sea, es bastante interesante, digamos. Ajá. A mí también, Omar, me llamó bastante la atención cómo combina, por decir, esta tecnología de punta Albert Link con el tema del dron, cómo podría recrear nuevamente todo lo que fue esta construcción, como tú lo explicabas, fue construida la ciudad nueva sobre la ciudad anterior y cómo era a través de un dron con los sensores esos infrarrojos, sensores especiales, cómo pues hace todo este reconocimiento y conecta todas estas, por decir, estos túneles que habían en la ciudad antigua. Entonces, muy interesante esa tecnología que aplican y cómo, pues con todo este sistema de información geográfica nos pueden mostrar una realidad hoy día de lo que fue esta ciudad. Sí, claro. Lo que pasa con esto es que ya con el tema de los nuevos sistemas de cartografía, por ejemplo, ese del láser y la cuestión del dron, eso es casi preciso. O sea, eso ahorra tiempo a la hora de hacer las exploraciones. Inclusive, eso tiene más, eso fue en los primeros siglos. Eso tiene, ¿cuántos? Siglo X, ¿cierto? Si no estoy mal, si no me equivoco. Pero si uno compara el mapa actual con lo nuevo, o sea, eso no se ve, no se nota. Pero con la tecnología sí sacamos los indicios de cómo era la ciudad antes. O sea, eso es lo interesante del caso. O sea, ya para el tema de la exploración, ya la tecnología nos está ayudando a crear unas bases cartográficas mucho más exactas y ahorrando tiempo. Si eran investigaciones a principios de siglo que duraban hasta 20 y 30 años para hacer una cartografía y un diseño de la zona, ya en una hora lo cuadran con el tema de la tecnología. Sí, Y lo bueno es que es eso fue muy asequible. similar a lo que vimos, fue muy similar a lo que vimos en el video anterior, en el otro capítulo de estos documentales. Aquí en la imagen que estamos viendo también cómo se ve que gracias a todos estos sistemas de información reconstruyen toda esta zona y podemos de pronto conocer cómo fueron en un tiempo pasado. Claro que esas son las bases. O sea, básicamente todos los documentales explican lo mismo. Cómo él emplea la tecnología para poder hacer la cartografía y el diseño de la zona antigua. O sea, lo que no se ve a simple vista. En el caso de las dos imágenes que tenemos acá, o sea, hay una referencia a un túnel subterráneo y una de las torres principales de la fortaleza. Y la zona del castillo antiguo que se ve ahí como un claro, como unas bases, unas murallas que estaban en el mar, esos eran los cimientos de la antigua fortaleza antes que la derribara. Sigamos. Y el último, el bosque de Bligny. Bueno, este sí me pareció bastante interesante porque esto está cerca de Stonehenge y es mucho más antiguo. Según lo que estaban, según los exploradores y los arqueólogos que estaban investigando la zona, dice que los pobladores de este bosque fueron los que iniciaron las construcciones de Stonehenge. O sea, tiene 2000 años antes de la construcción de la maravilla que estábamos mencionando. Que lo interesante, o sea, lo que me pareció curioso es que hay un río que a pesar de que esté en invierno se mantiene a 10 grados centígrados y que era una zona donde llegaban bastantes humanos recolectores, o sea, es una cuestión prehistórica. También fue lo interesante que me gustó en ese video fue que ellos hicieron unas investigaciones submarinas y encontraron indicios de los primeros, o sea, de los primeros astilleros humanos que frecuentaron la zona.
encontraron madera antigua y diseños de armas también antiguos, o sea, época prehistórica. Cuando estaban haciendo las investigaciones y pues sacaron el diseño, o sea, sacaron la cartografía con el sistema del dron, se dieron cuenta que todos los fósiles que encontraron, las herramientas antiguas, estaban cerca del río. Entonces eso estaba dando indicios de que eso era una zona bastante poblada, o sea, que podría decirse que era una de las primeras poblaciones más extensas del mundo antiguo. Y era lo interesante, que todos los caminos que estaban cerca del río se encontraron fósiles de herramientas y otras cuestiones. En el, en el diseño cartográfico que diseñaron con el dron, ellos mostraron que anteriormente lo que se podía estar manejando, que eso eran zonas de oración y de reunión. O sea, eran como unas casas donde todos se reunían y practicaban lo que se estaba manejando en ese tiempo, las culturas, o sea, las costumbres y todo lo que eso conllevaba. Bueno, sí, a mí también me llamó la atención todas las piezas que iban encontrando, Mar. Habían unas que eran como especie de unas hojas en toda esta exploración y el arqueólogo que estaba ahí en el video le decía que las adique con cuidado y que se podía cortar. Entonces nos muestra como todos estos vestigios arqueológicos de esta zona tienen demasiado tiempo y que se han conservado en el tiempo. También pienso que de pronto la importancia de este río fue quizás, como tú lo decías, uno de los primeros lugares de mayor asentamientos un centro poblado, por decirlo así, a gran escala, y después se debe pues principalmente a que este río aún en invierno todavía se mantenía el agua, y él lo explicaba en el video que gracias a ese río pues ha permanecido la vida durante todo este tiempo. Y también me llamó mucho la atención cuando sacan ahí de la parte del mar, el pedazo de madera y el estado de conservación en que está. Entonces él explica que es un proceso que se elimina el oxígeno y que gracias pues como a por decirlo así, como un moho, porque él lo dice en otras palabras, pero como de ese modo se mantiene la madera como tal de una embarcación, como una lancha o algo que estuvo ahí, y lo dice que si no lo hubiesen sacado hubiesen durado 100 años más. Entonces es como interesante todo esto, como la naturaleza misma se va conservando y cómo durante toda esta extensión geográfica se encuentran registros que datan de vida desde hace muchísimos años atrás. Sí, claro, lo que sucede es que en las épocas prehistóricas los primeros humanos recolectores lo que hacían era mantenerse cerca de los ríos. ¿Qué hacían? Que ellos diseñaban las balsas y las balsas utilizaban el río como una ruta, o sea, los ríos eran las carreteras del tiempo, del mundo antiguo. Y con eso era que hacían las exploraciones. Inclusive ahí también el arqueólogo encontró restos de un perro, no sé si tuviste esa parte, de un perro de estos domesticados, los primeros perros. Entonces ellos estaban diciendo que, o sea, esta zona no solamente era frecuentado por muchas partes, o sea, por los primeros colonos de Europa. Tenían eso como una ruta y ellos llegaban ahí. Y ellos, como eran una cuestión de recolectores y dependiendo de las condiciones eran nómadas, ellos se asentaban ahí. Entonces, los arqueólogos cuando hacían las investigaciones, eso que ellos los motivó, o sea, eso los hizo asegurarse más de que, o sea, eso era un epicentro, o sea, no solamente era un punto de referencia que utilizaban los seres humanos prehistóricos para, como quien dice, cómo es la palabra? O sea, una referencia para colonizar una nueva zona. Bueno, aquí tenemos una... Ahí también hablaba del tema de que este quizás fue el camino que se tomó para construir esta imagen que vemos acá, lo que es Stonehenge, y Sí, de claro. pronto es donde se encuentran esos vestigios arqueológicos con el paso del tiempo, que se puede decir pues, que esta fue la ruta que tomaron para crear esta estructura que aún se mantiene en el tiempo. Sí, claro. Lo que no están 100% seguros, pero dicen que los primeros humanos recolectores son los que hicieron el monumento. Tan cerca de la zona del bosque, del bosque. Entonces, eso es una teoría que tienen ahí de que ellos posiblemente, como son más antiguos de Stonehenge, son los primeros humanos que hicieron el diseño. O
sea, es bastante interesante porque el detalle con la Sí, prehistoria es que un la debate prehistoria no se ahí. puede medir. Sí, o sea, eso son Sí, hipótesis, pero por las evidencias las están relacionando. Eso es lo interesante. listo. Bueno, profesor, creo que con esto finalizamos ahí nuestra participación. La compañera Yurani tenía como un problema ahí con el tema de la conexión al internet y como que había bulla por la casa de ella, no se pudo conectar, pero para aquí estamos nosotros cumpliendo con la actividad y pues nada, le agradecemos a usted por toda la orientación durante este tiempo. Sí, profe, muy amable. Gracias.